Hola, soy Denis. Tengo 26 años y vivo en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Portland, Oregón. Trabajo a distancia diseñando páginas web e interfaces de aplicaciones. No es nada espectacular, pero paga las facturas. Y, sinceramente, disfruto de la paz y la calma. Me mudé a este vecindario hace unos 4 años. Alquilé una pequeña casa de 2 dormitorios en una parcela de esquina. Nada lujoso, solo árboles, pájaros y el mismo cartero cada mañana como un reloj. Cosas muy corrientes. Pero esta historia no trata de mi trabajo ni de la casa en la que vivo. Trata de mi vecina. Se llama Rachel. Vive justo al lado, solo una valla de madera separa nuestros patios traseros. Supongo que tendrá unos 40 años, quizá. Nunca se me ha dado bien calcular edades, pero transmite la sensación de alguien que ha pasado por mucho y no habla demasiado de ello. Durante mucho tiempo apenas intercambiamos más que un gesto con la cabeza. Quizá un rápido hola si coincidíamos junto a los buzones o al llegar al mismo tiempo a nuestras entradas. Y poco más. Siempre fue educada, solo reservada, el tipo de vecina que nunca causa problemas, pero tampoco deja que te acerques. Eso me parecía bien. Yo tenía mis cosas, trabajo, algunas citas que nunca llegaron a nada serio y un podcast tonto con el que estaba trasteando. Además, pensé que simplemente le gustaba tener su espacio. Mucha gente es así. Pero todo empezó a cambiar hace unos 2 meses. Era un jueves por la noche, de esas primeras noches de primavera en las que por fin hace el calor suficiente para sentarse fuera sin abrigarse demasiado. Acababa de regar las plantas de mi terraza. Sí, me gustan las plantas, no me juzgues, y estaba a punto de entrar cuando la vi. Rachel estaba en su jardín, sentada junto a la valla, sola. Sin móvil, sin libro, sin auriculares, ni siquiera una bebida al principio. Solo estaba allí, mirando a la nada. Estaba completamente inmóvil, casi como si se hubiera quedado atrapada en el tiempo. Nunca la había visto así. Normalmente llevaba cascos puestos o estaba leyendo algo. Siempre parecía alguien que mantenía sus pensamientos bajo llave. Pero aquello era distinto. Fue entonces cuando vi la botella de vino, ya medio vacía. Se sirvió otra copa muy despacio, como si su cuerpo funcionara en piloto automático y su mente estuviera en otro lugar lejano. No sé muy bien qué me hizo hablarle. Tal vez instinto, o quizá que odiaba verla tan sola. Me acerqué al borde de la terraza y le dije suavemente: «¿Todo bien por ahí?». Giró la cabeza lentamente y me miró. Sin expresión. No estaba triste ni enfadada, solo cansada, un cansancio profundo, de alma. Sus ojos se veían agotados, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Nos quedamos mirándonos unos segundos, quizá 3, quizá más. Luego asintió con un leve gesto, se levantó sin decir nada y volvió a su casa. Dejó la botella y la copa medio llena allí, sobre la mesa. Yo me quedé un rato quieto, mirando la valla. La había visto hacer ese mismo trayecto de la silla a la puerta corredera cientos de veces, pero esta vez fue diferente, como si acabara de vislumbrar algo que nunca me había parado a notar. Entré de nuevo, pero no conseguí quitármelo de la cabeza. Su manera de moverse, el silencio, el vino, aquella mirada, se me quedó grabado. No de un modo romántico ni nada parecido. Era algo humano. Había en ello un peso, algo no dicho. Al día siguiente pensé en llamar a su puerta solo para ver cómo estaba. Decir algo como: «Oye, espero que estés bien». Pero no lo hice. Me convencí de que sonaría raro. Al fin y al cabo, yo solo era el vecino de al lado. Ella no me debía nada. Llegó el sábado. La vi sacar la basura y volver a entrar sin ni siquiera mirar hacia mi casa. El domingo, lo mismo. Con sudadera, auriculares y esa expresión perdida. Pero la imagen del jueves por la noche, sentada sola con esa mirada vacía y media botella de vino, no me la podía sacar de la cabeza. Y quizá fue entonces cuando por fin lo comprendí. Llevaba 4 años viviendo al lado de esta mujer y no sabía realmente nada de ella. No de verdad. Exactamente 5 noches después,
pasó algo. Recuerdo perfectamente la hora. Acababa de poner pausa a una serie policíaca olvidable que tenía puesta de fondo y miré el reloj antes de ir a la cocina a por un tentempié. Eran las 10:40 de la noche. Ni siquiera había dado 3 pasos cuando escuché que llamaban a la puerta. 3 golpes suaves. No eran fuertes, ni urgentes, pero tampoco del todo casuales. Me quedé helado. Nunca viene nadie a mi casa a esas horas, y desde luego no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, tardé un segundo en reaccionar. Tardar en registrar lo que estaba viendo. Era Rachel. Estaba allí, de pie, con una sudadera gris, empapada por la lluvia. El pelo pegado a la cara, sin maquillaje. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino como si no hubiera dormido en días. No me saludó, no sonrió, ni siquiera lo intentó. Simplemente me miró y dijo con calma: «Perdona por molestarte». No sabía a quién más acudir. Aquella frase me descolocó. Apenas nos conocíamos. No éramos cercanos, ni amigos. Podría haber llamado a cualquiera, a un amigo, a un taxi, incluso a un coche compartido. Pero allí estaba, empapada en mi porche, de noche. Entonces añadió: «Mi padre está en el hospital. Ha tenido un derrame cerebral». Parpadeé, sin saber cómo reaccionar. «¿Quieres pasar?», pregunté. Ella asintió apenas con la cabeza y entró sin decir nada más. Se quedó en el felpudo, chorreando agua, sujetando su móvil como si fuera lo único que la mantenía en pie. No lloraba ni temblaba, pero todo su cuerpo estaba tenso, como si se aguantara en pie por pura costumbre. Le di una toalla. No dijo gran cosa, solo la cogió, se secó la cara y apartó el pelo mojado. Me contó que el hospital la había llamado unos 20 minutos antes. Su padre se había desplomado en su casa y un vecino lo encontró y pidió ayuda. Seguía con vida, pero inconsciente. El hospital estaba a media hora en coche y no quería ir sola. «Sé que es tarde», dijo. Simplemente, no podía subirme al coche, así que vine caminando. Le dije que la llevaría. Ni tuve que pensarlo. Cogí mi chaqueta, las llaves, y salimos. La lluvia seguía cayendo fuerte. No un diluvio, pero sí constante, de esa que hace que la carretera brille como un espejo. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con un ritmo lento y constante que llenaba el silencio entre nosotros. Ella no dijo mucho durante el trayecto, solo miraba por la ventana. De vez en cuando revisaba su móvil, pero no llegaban novedades. Al rato puse algo de música, solo de fondo, instrumental. Ella miró la pantalla del salpicadero y dijo: «Eso es de Arrival». Asentí. «Sí, ¿la conoces? Es de mis favoritas». Fue la primera vez que le oí hablar de algo personal. Le dije que también era una de las mías. Charlamos un minuto sobre la banda sonora, sobre cómo hacía que la película impactara más, sobre cómo el silencio decía más que muchos diálogos. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. A veces el silencio es lo único que parece honesto. Llegamos al aparcamiento del hospital poco antes de medianoche. Me pidió que la esperara en el coche, por si tenía que salir rápido. Le aseguré que estaría allí. La vi entrar, con la sudadera aún húmeda, aferrando el teléfono como a un salvavidas. Caminó hacia las puertas automáticas con los hombros encogidos, como preparándose para malas noticias. Me quedé en el coche media hora, quizá más. No miré el móvil, no encendí la radio. Solo observé el pavimento mojado, las farolas reflejándose en el suelo. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía quedarme. No por ser un héroe ni nada parecido, simplemente por estar allí. Finalmente, volvió. Con las manos metidas en los bolsillos, subió al coche sin decir nada. Se quedó mirando al frente. Pasó un momento antes de que hablara. «Está estable. No saben si despertará, pero está estable». Su voz tembló un poco al decir despertar. Respiró con dificultad. No pensé que lloraría, pero lo hice. Eso fue todo lo que dijo antes de quedarse en silencio otra vez. No le pedí detalles,
Simplemente arranqué el coche y la llevé de vuelta. Al llegar, la acompañé hasta su puerta. Se volvió hacia mí y dijo: «Gracias por llevarme. Y por no hacer un montón de preguntas». Me encogí de hombros. A veces es la mejor forma de ayudar. Me miró un largo segundo. No fue exactamente una sonrisa, pero estuvo cerca. Luego abrió la puerta y entró. Yo me quedé en su porche unos instantes antes de volver a mi casa. Me hundí en el sofá e intenté retomar mi serie, pero no podía concentrarme. Solo podía pensar en lo que me había dicho, no sabía a quién más acudir. 4 años viviendo puerta con puerta, decenas de saludos fugaces, de gestos de cabeza, y esa había sido nuestra primera conversación real. Y algo en mí supo que algo había cambiado. Habían pasado unos días desde aquella noche, desde el hospital, desde el trayecto. Después de eso, Rachel casi no salía de casa. Yo la veía. La luz de la cocina encendida hasta tarde en la noche, pero durante el día nada. Ni paseos, ni sacar la basura, ni la luz del porche. Era como si se hubiera desvanecido dentro de su casa. Y parte de mí empezó a preguntarse si me había pasado de la raya. Quizá se arrepentía de haber venido. Quizá ahora se sentía incómoda. Intentaba sacarme esa idea de la cabeza. Me repetía que no debía darle tantas vueltas. No éramos cercanos. Ella no me debía nada. Aún así, mentiría si dijera que no sentía algo de curiosidad. Tal vez incluso algo más que eso. Entonces, un miércoles por la tarde, estaba sacando una bolsa de basura cuando oí su puerta principal chirriar al abrirse. Me detuve y giré la cabeza. Allí estaba ella, en el umbral, con pantalones de chándal y una camiseta amplia. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, y aunque seguía teniendo un aire cansado, había en su expresión algo más claro que antes. Me saludó con un pequeño gesto de la mano y me preguntó: «Oye, ¿quieres pasar a tomar un café?» No dudé ni un segundo. Claro. Era la primera vez que entraba en su casa. El lugar se sentía cálido, no solo por la temperatura, sino por la atmósfera. La luz era suave, casi toda natural. Y aunque era de día, unas cuantas velas parpadeaban en la cocina, desprendiendo olor a canela o quizá a clavo. Las paredes estaban llenas de libros, de tapa dura, de bolsillo, algunos desgastados con el lomo roto. En una esquina del salón había un tocadiscos antiguo con una pila ordenada de vinilos al lado. Bowie, Johnny Mitchell, Sufjan Stevens. Recuerdo haber pensado: esto no encaja con la mujer callada que creía conocer. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Sirvió 2 tazas de café negro, sin azúcar, sin leche, fuerte. Ambos dimos un par de sorbos en silencio. Entonces lo soltó, así sin más. Solía sentarme en esta mesa con mi marido. Golpeó suavemente la madera con los dedos. Compramos esta casa juntos hace 7 años. Murió hace 5. Lo dijo con una voz serena, casi neutra. No intentaba hacerlo dramático, solo poner sobre la mesa las piezas de una historia que normalmente mantenía oculta. Asentí despacio. No pregunté nada. Ella siguió. Estuvimos casados solo 2 años cuando pasó. De repente, un infarto. Tenía 36 años. Sin señales, sin avisos. Volví de un viaje de trabajo aquel fin de semana y lo encontré desplomado en la cocina. Los paramédicos dijeron que llevaba horas muerto. No tuve palabras para eso. Todavía no las tengo. Hay cosas para las que no existen respuestas. Ella dio otro sorbo de café. Dejé de hablar con mi padre después de aquello. La miré. Me llamó débil. Dijo que estaba avergonzando a la familia por no mantenerme entera. Soltó una risa breve, amarga. De hecho, me dijo que estaba haciéndonos quedar mal a todos. Se levantó, fue hasta una estantería del salón y bajó una fotografía antigua. Me la tendió. Su padre, postura rígida, uniforme militar, expresión plana, sin un atisbo de sonrisa. Era un buen soldado, dijo, pero un pésimo padre. Volvió a sentarse frente a mí. Cuando le dije que no quería tener hijos después de perder a mi marido, me llamó egoísta,
que me arrepentiría, que ningún hombre querría a una mujer rota que no quisiera una familia. Miré la foto y luego a ella. Suena como un auténtico imbécil, se me escapó antes de poder detenerme. Ella alzó las cejas y luego se echó a reír. Una risa completa, real. Sí, lo era. Se recostó en la silla, con los brazos cruzados sin rigidez. No quería soltar todo esto sobre ti, dijo tras una pausa. Pero, aquella noche no apartaste la mirada cuando aparecí en tu puerta. La mayoría lo habría hecho. Negué con la cabeza. No parecía algo de lo que hubiera que huir. Hubo un largo silencio. Dirigió la mirada hacia la ventana. La hierba del patio aún estaba húmeda por la lluvia de la mañana. Un par de petirrojos picoteaban por allí. Antes pensaba que estar callada significaba que era fuerte, dijo, que guardarme las cosas me hacía más dura. Pero últimamente creo que solo me ha hecho más sola. Esa frase me golpeó. Se me quedó clavada. No dijimos mucho más. Solo nos quedamos en ese silencio que no pesa, que simplemente existe. Antes de irme, me pidió ayuda para bajar una caja de libros al sótano. Acepté. Mencionó que no se había tocado desde el funeral. En la puerta, me giré hacia ella y pregunté: ¿Estás bien? Me miró a los ojos y dijo: Hoy creo que sí. Esa noche, de vuelta en mi casa, no encendí la tele, no miré el móvil. Solo me quedé sentado, pensando en la forma en que lo había dicho. Pensando en cuántas veces me la había cruzado en la entrada, le había asentido con la cabeza, y nunca le había preguntado nada real. Llevaba 4 años viviendo al lado de Rachel. Y en una sola tarde, había aprendido más de ella que en todo ese tiempo. No fue un cambio dramático. No nos abrazamos. No coqueteamos. No nos volvimos inseparables de repente. Pero algo había cambiado. Una puerta entre nosotros se había abierto. Y antes no estaba ahí. Y yo sabía que si alguna vez me invitaba de nuevo, iría sin dudarlo. Era extraño cómo algo tan ordinario podía empezar a sentirse diferente. Una semana después, estaba terminando una llamada con un cliente cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era breve y simple: he hecho té. Si no estás ocupado, el patio trasero está abierto. Sin nombre, sin palabras extra, sin emojis ni puntuación. Justo su estilo, mínimo, directo. Me puse una chaqueta y caminé hasta allí sin pensarlo demasiado. Su patio trasero no era nada especial: una mesa vieja y desgastada, un par de sillas desparejadas y arriates que habían visto días mejores. Pero el aire olía fresco, a hierbas. Había una vela gruesa encendida en el centro de la mesa, de esas que parecen de tienda artesanal local. Ella ya estaba sentada cuando crucé la verja. «Hola», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Asentí y me senté frente a ella. Sirvió té de una tetera de cristal en 2 tazas. Manzanilla. Sin limón, sin azúcar. Solo cálido y sencillo. No nos lanzamos a nada profundo de inmediato. Ese no era su estilo, y yo nunca intenté forzarlo. Hablamos del tiempo, de su planta de albahaca que ese año no crecía de ninguna manera, y de cómo yo había destrozado el montaje de un escritorio regulable el fin de semana anterior. Pero en los silencios entre las palabras ligeras y los sorbos tranquilos, algo empezó a cambiar. Ella comenzó a abrirse, primero con cuidado, pero sin retenerse. Como si en ese espacio, en ese momento, ya no necesitara mantener las murallas levantadas. Como si la valla entre nuestras casas hubiese dejado de tener sentido. Señaló el jardín. Él plantó todo esto, dijo, haciendo un gesto hacia los arriates detrás de nosotros. Solíamos sentarnos aquí cada sábado por la mañana. Él bebía un café horrible. Yo tomaba té. Y discutíamos sobre música. Sonrió al decirlo, pero era esa clase de sonrisa que se protege. Como un recuerdo precioso y doloroso a la vez. Era pésimo con la jardinería, añadió con una risa suave. Pero le encantaba intentarlo. Señaló el arbusto de romero. Una vez se sentó encima por accidente. Lo mató entero. Después, más bajito.
Todavía le sigo tomando el pelo por eso cuando vengo aquí. Luego volvió a quedarse en silencio. Yo tampoco dije nada. No necesitaba consuelo, solo espacio para respirar. Entonces dijo algo que me hizo detenerme. ¿Sabes? Siempre pensé que sería de esas mujeres que se vuelven a casar rápido, como en las novelas. Lloran, sanan y luego se enamoran otra vez. Pero yo no lo hice. Se quedó mirando su taza de té unos segundos antes de continuar. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero no te dicen que también hace que olvides cómo se siente la cercanía. Al final, empieza a parecer que quizá no estabas destinada a volver a tenerla. Quise responder con algo profundo, pero lo único que me salió fue: creo que la cercanía nunca desaparece del todo. Solo cambia, se queda en silencio. ¿De verdad? Me miró, de verdad me miró. Sí, dije con suavidad. No eres como la mayoría de la gente que conozco. Y probablemente eso sea algo bueno. Ella volvió a reír. Esa misma risa sin filtros que había oído antes. Me pilló desprevenido. No porque fuera fuerte o inesperada, sino porque sonaba viva. El silencio que siguió no era pesado. Era tranquilo. Unos minutos después, volvió con 2 copas de vino tinto. No te emociones mucho, dijo. Es de gasolinera. Perfecto, respondí. Chocamos las copas con suavidad. Esa noche hablamos más que en todas las semanas anteriores juntas. Sin drama, sin confesiones profundas, solo una conversación honesta. Le conté mi última relación, cómo se había ido apagando poco a poco, sin una sola pelea, solo un silencio que se prolongaba demasiado. Admití que pasé meses fingiendo que todo estaba bien para no enfrentarme a lo que claramente no lo estaba. Ella me dijo que casi vendió la casa tras la muerte de su marido, pero no pudo desprenderse de los recuerdos todavía. Todo el mundo te dice que sigas adelante, dijo. Pero nadie te explica hacia dónde se supone que tienes que ir. Mientras caía la tarde, nuestra charla fue derivando naturalmente a cosas más profundas. Me preguntó si trabajar desde casa me hacía sentir solo alguna vez. Yo le pregunté si alguna vez se sentía invisible en su propio vecindario. Dijo: sí. Y asentí, porque yo también lo sentía. En algún momento me di cuenta de que había acercado un poco su silla a la mía. No fue un gran movimiento, solo lo justo para reducir la distancia de vecinos a algo más consciente. Y entonces llegó un instante que no creo que olvide. Dejó su copa a un lado, me miró directamente y dijo: ¿sabes qué es gracioso? Has vivido ahí enfrente durante 4 años y siempre te vi solo como el chico de los auriculares. Levanté una ceja. Y tú eras la mujer de los interminables paquetes de Amazon y el gato que nunca vi. Sonrió. Ni siquiera tengo gato. Exacto. Los dos reímos. Reímos de verdad. Luego, en voz baja, dijo: echaba de menos esto, hablar así. Había olvidado lo que se sentía. Asentí. Yo también. No nos tocamos, no coqueteamos. No hubo un gran momento de película. Solo 2 personas sentadas bajo unas luces colgantes, en una mesa desgastada, compartiendo historias y silencios que realmente significaban algo. Me fui cuando la vela ya estaba a medio consumir. Ella me acompañó hasta la verja. Nos miramos un momento, nos dijimos buenas noches. Sin promesas, sin planes, solo lo suficiente. De vuelta en mi casa, me quedé sentado mucho rato pensando. Había pasado años intentando salir con el tipo de mujer adecuada, intentando impresionar a gente que apenas recordaba mi nombre. Y ahora me encontraba pensando en la mujer callada de al lado, la que tenía un corazón roto y vino barato de gasolinera, y que reía como no lo hacía en mucho tiempo. Y de alguna manera, eso me parecía más real que cualquier cosa que hubiera tenido en años. Llegó el sábado por la mañana. Cielo nublado, calles silenciosas, sin niños en bici, sin corredores, ni siquiera un cortacésped a lo lejos. Esa clase de quietud que parece que el día aún no ha empezado. Yo estaba en mi escritorio terminando un diseño para un cliente, con el café a medio enfriar,
la bandeja de entrada abierta y música suave sonando de fondo. Entonces lo oí. 3 golpes suaves en mi puerta. Miré el reloj. Eran las 7:13 de la mañana. Incluso antes de abrir, supe que era ella. Rachel estaba allí, con la misma ropa de la noche anterior. Vaqueros, un jersey, el pelo en una trenza suelta. Pero algo no estaba bien. Su cara estaba pálida, su expresión vacía. No esperó a que hablara. Mi padre ha muerto esta mañana, dijo. Sin lágrimas, sin temblores. Solo una afirmación plana, que aún no había terminado de asimilar. Me hice a un lado. Pasa. Entró en silencio y se sentó en el borde de mi sofá, aún sujetando un sobre marrón como si fuera algo frágil. Llamaron sobre las 4:30, dijo. Anoche me dijeron que estaba estable, que no hacía falta que fuera. Y 2 horas después volvieron a llamar. Me senté frente a ella y esperé. Nunca despertó, dijo. No llegué a decir nada. No como quería. Pero fui la semana pasada. Estuve un rato con él. Le dije que le perdonaba. Que no le odiaba. Extendió el sobre hacia mí. Dudé. ¿Qué es? Pregunté. Sus cosas, respondió. Algunos documentos, su identificación, una foto de mi madre y una carta para mí. Lo retiró de nuevo hacia su regazo. Aún no la he abierto. No estoy lista. Asentí despacio. No pregunté más. Nos quedamos en silencio un rato. De ese silencio que se posa denso en la habitación. No incómodo, solo lleno. Luego habló de nuevo. No sé muy bien por qué vine aquí. No quería estar sola, pero tampoco quería estar con nadie más. Me levanté y serví 2 tazas nuevas de café. Le llevé una al volver. La envolvió con las manos como si intentara calentar algo más profundo que los dedos. ¿Quieres que te lleve luego al hospital? Pregunté. Negó con la cabeza. Ya he firmado todo. Lo mantendrán en cámara frigorífica hasta el lunes. Haré los trámites entonces. Se la veía agotada, pero al mismo tiempo extrañamente concentrada, como si su mente ya estuviera trazando los siguientes pasos. Y entonces dijo algo que no esperaba. Necesito salir de aquí unos días, solo unos días. Asentí. Me parece bien. Tomó un sorbo de café, me miró y preguntó. ¿Vendrías conmigo? La observé, buscando en su rostro algo que no dijera en voz alta, pero su expresión era tranquila, firme. No tienes que hacerlo, añadió. No te estoy pidiendo nada grande ni dramático. Solo, quiero compartir esta parte con alguien que no le conociera, alguien que no cargue con el mismo peso que yo. Había algo crudo y honesto en la manera en que lo dijo. Nada escondido tras sus palabras, solo una petición tranquila de compañía. Le dije que sí. Por la tarde, hicimos una maleta ligera y condujimos hacia el oeste. Sin planes, sin equipaje, solo 2 personas con ropa cómoda y ojos cansados. El océano estaba gris cuando llegamos y el viento era frío, pero se sentía bien, como un aire que limpia los pulmones lo justo para dejar salir la pena. Nos quedamos 2 noches, caminamos por la orilla, comimos bocadillos malos de una gasolinera. Cada uno tenía su propia habitación en un pequeño motel de carretera con suelos que crujían y colchas de flores. No hablamos mucho de su padre ni de su marido. En cambio, intercambiamos historias, películas que nos gustaban, recuerdos raros de la infancia, su primera vez conduciendo, la vez que a mí me despidieron por enviar un cargamento entero de botellas de agua al estado equivocado. Ella se rió. No fuerte, no forzado, solo genuino. La segunda noche, me entregó el sobre y dijo: Estoy lista. Solo, no quiero leerlo sola. Nos sentamos uno al lado del otro en el borde de su cama mientras lo abría. La carta era corta, una disculpa simple y cruda. Sin largas explicaciones. Solo, no supe cómo ser padre. Te quise. Simplemente no supe cómo demostrarlo. Cuando terminó, la dobló despacio, la volvió a meter en el sobre y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así mucho rato. Cuando volvimos a casa, algo entre nosotros había cambiado.
No de una forma romántica, sino de una manera que se sentía real, sólida. Ahora había confianza, no solo en las palabras, sino en la presencia. Empezó a invitarme más a menudo. A veces solo para sentarnos en el porche, otras para cenar. Yo la ayudé a limpiar el sótano. Ella me ayudó a replantar hierbas que casi se habían muerto en mi jardín. Una tarde me pidió que le ayudara a arreglar la valla entre nuestros patios. Claro, le dije. Mientras trabajábamos, sonrió y dijo: es un poco gracioso, arreglar una valla que en realidad ya no necesitamos. Solté una risa. Sí, estaba pensando lo mismo. No nos convertimos en pareja. No oficialmente. No hubo un beso dramático, ni grandes declaraciones. Pero lo que sí tuvimos fue mejor, algo constante y honesto, una especie de compañía que se sentía ganada. Meses después, compré una casita a solo 2 manzanas de allí. Ella me ayudó a mudarme. Aún nos vemos todo el tiempo. Cenas, té, largos paseos en los que ninguno de los dos se molesta en mirar el móvil. A veces la gente pregunta cómo nos conocimos. Y yo suelo decir que fue mi vecina durante años, pero que en realidad no la conocí hasta que, un día, por fin lo hice. Y lo digo en serio, porque es la verdad.